¿Qué es la filosofía de la religión? Cuando queremos definir esta disciplina, nos encontramos con un problema muy grave, una cuestión que resulta muy evidente y es la siguiente. La religión es un producto de gran circulación. La filosofía, en cambio, solo conoce recintos pequeños. Esto hace que su tarea sea casi imposible, pero se trata de un imposible necesario. La filosofía de la religión tiene poco pasado, es cierto, pero esperemos que tenga mucho futuro. Hace varias décadas que nos surgen nuevos planteamientos teológicos y también la filosofía sufre el mismo estancamiento. En cambio, proliferan y florecen las religiones, y si esta apreciación es correcta, los resultados pueden ser funestos. Ardientes credos religiosos sin instancias correctoras desembocaron siempre en el fanatismo y en la intolerancia. Cuando los pueblos creen tener en sus manos el testamento literal de sus dioses, sin mediaciones críticas y atemperantes, se convierten siempre en un peligro para la paz, y nuestros días están conociendo este fenómeno. Pero esto no es un ataque a ninguna religión, no es un ataque a la religión ni al hecho religioso. La fe del carbonero, la fe vivida, la religión vivida, no tiene un futuro fácil, es cierto. No tiene un futuro fácil después del reto de la modernidad, pero siempre hemos sido más proclives a una religión sentida que a una religión pensada. Mientras tuvimos creencias religiosas, lo hicimos sin filosofía y sin teología, es decir, sin saber muy bien en qué creíamos. Y cuando hemos dejado de creer, lo hemos hecho de nuevo sin la conveniente y necesaria reflexión, es decir, sin saber en qué hemos dejado de creer. Y es que la actualidad en realidad no ha tendido sino a ir directamente al gran escepticismo del que siempre quisieran oír todas las creencias filosóficas, teológicas, políticas de cualquier tipo. Ya lo profetizaba el filósofo español Miguel de Unamuno cuando al final de su vida nos decía: los unos no pueden creer, y no aceptan a los que creen, mientras que los otros no saben creer. Y es que también, como alguna vez fue señalado por el cardenal Henry Newman, filósofo, teólogo, católico, que siempre estuvo en pugna entre la fe y la razón, nos dice que nos pasaremos la vida echando fundamentos, convertiremos la teología en argumentos y los teólogos en prontuarios. Nunca llegaremos a los primeros principios. Si uno se decide a no creer en nada, tendrá que probar sus pruebas y analizar sus elementos, hundiéndose cada vez más y hallando siempre en lo más profundo otra cosa todavía más profunda hasta caer en el amplio seno del escepticismo. Yo preferiría verme, dice Newman, obligado a defender la razonabilidad de suponer que el cristianismo es verdad, que no tener que probar la ley moral a partir del mundo físico. La vida es para la acción. Si insistimos en la necesidad de pruebas para todo, nunca llegaremos a la acción. Para obrar, uno ha de suponer, y esta suposición es la fe. Esto era lo que pensaba el cardenal Henry Newman. Desafortunadamente, Newman nunca hizo un sistema filosófico orientado hacia la religión. Lo que Newman hacía era apologética, era defensa de la religión, defensa de la creencia. Y la filosofía de la religión no es apología, no es teología. La filosofía de la religión es un pensar filosófico que versa sobre la religión y por tanto pone todo su empeño en esclarecer intelectualmente la esencia y la forma de ser de ésta. Y como alguna vez lo describió el filósofo español Juan Martín Velasco, la religión es un hecho humano específico que tiene su origen en el reconocimiento por el hombre de una realidad suprema, la cual confiere su sentido último a la propia existencia, al conjunto de la realidad y al curso de la historia. Y en términos parecidos, otro filósofo nos dice: la religión es la respuesta a las preguntas últimas del hombre. Cuando estas preguntas decisivas pasan a ser indiferentes,
pierde la religión su significado y entra en crisis. Y también es cierto lo que nos dice el teólogo protestante Paul Tillich. Dice que el objeto de la filosofía de la religión, es cierto, es evidente, pero la religión se resiste a ser objeto de la filosofía. Y este es para este teólogo protestante el problema fundamental de la filosofía de la religión. La religión, el hecho religioso, huye del encasillamiento conceptual. La religión solo empieza allí donde termina la filosofía de la religión. Y esta disciplina, nacida a la luz de la Ilustración, nos invita a reflexionar el propio hecho religioso a través de la razón y en la medida en que podamos ser críticos o mejor. No solamente hay un San Agustín que piensa la religión, no solamente hay un Pascal, no es solamente un Kierkegaard o un Unamuno, también hay un Marx, un Engels, un Bloch, hay un Feuerbach. No solamente la crítica, la reflexión sobre el hecho religioso corresponde a una persona que se declara confesora o se declara seguidora de alguna de las religiones del mundo. La filosofía de la religión puede ser explicada incluso desde el más hondo ateísmo, aunque eso también llevará a cierto escepticismo, llevará a ciertas posturas, pero es válido totalmente porque cualquier tipo de filosofía es beneficiada por la crítica. La crítica de un Nietzsche, la crítica de un Dostoyevsky es esencial en cualquier disciplina filosófica. Y como nos lo decía en alguna ocasión Miguel de Unamuno, este gran sentidor de la religión, que también siempre tuvo su atención dividida entre Atenas y Jerusalén, entre la razón y la fe, nos decía: filosofía y religión son enemigas entre sí, y por ser enemigas se necesitan una a la otra. No hay religión sin alguna base filosófica, ni filosofía sin raíces religiosas. Cada una vive de su contraria. La historia de la filosofía es, en rigor, una historia de la religión. Y esto es cierto. Y que sea pertinente cerrar esto con un elogio de la filosofía, un elogio a los logros de la filosofía. Porque se podría afirmar que cuanta más capacidad posee una religión para dar cabida en su seno a los logros de la filosofía, menos permeable será la tentación fundamentalista. Es, por ejemplo, la gran ventaja del cristianismo frente al Islam. Y es que cuando las religiones solo beben en su propio pozo, sin atender a la profecía extranjera, pueden terminar creyendo que no hay más verdad que la suya. Lo mismo vale para toda la teología. Los proyectos teológicos actuales más valiosos son los que más se han abierto a la herencia filosófica. Y también es cierto que los filósofos que han heredado capítulos importantes de la teología tampoco han escapado mal. Podemos pensar en filósofos como Dilthey, Bloch, el propio Unamuno, Aranguren, pero hay muchos más. La historia parece mostrar que ni la religión ni la filosofía salen perdiendo cuando aunan esfuerzos, cuando juntan sus esfuerzos. Es precisamente lo que intenta hacer la filosofía de la religión. No estaría mal recordar aquel pasaje de Genófanes en el que advierte que incluso cuando se ve la verdad, este saber no da nunca a quien lo posee completa certeza de su validez. Sobre las más altas cuestiones tiene siempre que estar esparcida la duda. Y algo de esto pretende la filosofía de la religión. Su misión siempre será la de atemperar esas certezas religiosas que lanzaron desde siempre a los humanos a peligrosas aventuras. La religión es un producto de gran circulación. La filosofía solo conoce recintos pequeños. Esto hace que su tarea sea casi imposible, pero se trata de un imposible necesario.